Ingresando en www.consejo.org.ar podés hacer la legalización de tus informes y certificaciones, seleccionando legalizaciones y luego la opción web. Allí vas a ingresar al sistema con tu nombre de usuario y clave personal y con un número de convenio y clave, el que podés suscribir por la web. Una vez que ingresaste, elegís la opción que estás buscando y listo. Dentro de nuestra página vas a encontrar conferencias en nuestra biblioteca de contenidos. Ingresando a la opción Reuniones científicas y técnicas, vas a poder elegir el contenido que estás buscando y al hacer clic, ver el video de forma online y descargar el material de la reunión. Si querés hacer un curso de capacitación, la DAC te brinda varias opciones. Podrás acceder ingresando a e-learning y luego a cursos virtuales. Allí te podrás inscribir en el curso o capacitación que más te guste. Si lo que buscas es asesoramiento profesional, estás a un solo clic de distancia. Podés hacerlo ingresando en Asesoramiento opción web. Completás el formulario a base de tu consulta y luego serás contactado por uno de nuestros profesionales. Uno más de nuestros servicios es el sello editorial Edicon, y ahí podés encontrar todas las publicaciones y colaboraciones técnicas. Además, ingresando a nuestro menú Servicios, Consejo Salud, vas a enterarte de todas las novedades de Centro Médico, Farmacia, Simeco e Integrar Plus. Estos y muchos temas más están disponibles en nuestra web www.consejo.org.ar. Envíanos tu consulta a consejoescucha@consejo.org.ar o llama al 5365 8950 y un colaborador se estará comunicando con vos. Te acompañamos sin que te muevas de tu casa. Consejo 75 años. Gestión y futuro. Hola colegas, en esta oportunidad quiero darles la bienvenida al segundo encuentro de este ciclo sobre la reforma tributaria. Como muchos de ustedes saben, nuestro consejo ha sido convocado por la Subsecretaría de Ingresos Públicos, dependiente de la Secretaría de Hacienda de la Nación, para colaborar a partir de nuestros aportes y conocimientos en la materia en vistas de una futura reforma. En este segundo encuentro, el tema que vamos a tratar son las propuestas de reforma en el impuesto al valor agregado y en los impuestos internos. Este ciclo está coordinado por los doctores Gustavo Díez y Ernesto Celdeiro, y esta conferencia en particular está a cargo del doctor Bernardo Arias. Así que muchas gracias a los tres por su permanente colaboración. En esta conferencia se va a brindar una explicación sintética de los lineamientos básicos y necesarios que la reforma tributaria creemos debe contemplar respecto a estos tributos. Y se explican las razones en orden de la equidad, eficiencia y técnica tributaria que motivan el fundamento y necesidad de la reforma. En el IVA se pugna por un ensanchamiento del objeto, reducción y unificación de la alícuota general, reanálisis de las exenciones y del perfeccionamiento del hecho imponible. También un sistema de devolución del IVA a determinados sectores y otras cuestiones técnicas. En relación a los impuestos internos, se aconseja eliminar el mismo sobre los productos de necesidad básica y que no sean nocivos para la salud, aplicar a determinados objetos suntuarios, redefinir las tasas a ciertos productos y rediseñar los impuestos que alteró la escala entre productos de alta y media gama. Todas estas explicaciones van a estar a cargo, como dije anteriormente, del doctor Bernardo Arias, que es contador público de la Universidad de Buenos Aires,
Es magíster en Derecho Fiscal, especialidad en Tributación Internacional de la Universidad de Toulouse, Francia, profesor de grado de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de San Andrés, profesor de posgrado en la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad UBA en la especialización de mercado de capitales. Es expositor y redactor de temas de la materia impositiva. Esperamos que disfruten de esta conferencia y de las propuestas que, a partir de un equipo de trabajo conformado por especialistas y colegas del ámbito tributario, estamos elevando a las autoridades gubernamentales en este diálogo que estamos construyendo con el objetivo de colaborar, como siempre decimos, por el bien de nuestro consejo, de nuestra profesión y de nuestro país. Muchas gracias. Bueno, antes que nada quería agradecer a las autoridades del Consejo Profesional por esta oportunidad para explicar los lineamientos básicos que entendemos que debe tener la próxima reforma tributaria. Yo particularmente voy a hablar del impuesto al valor agregado y de los impuestos internos, pero también quería agradecer a las personas que trabajan en la Comisión de Estudios Tributarios, que han colaborado y que han trabajado muchísimo en estos lineamientos y que me han permitido compartir con ellos un gran momento y aprender muchísimo. Principalmente a ellos va mi agradecimiento. En ese sentido, particularmente yo voy a hablar de lo que consideramos debiera tenerse en cuenta en una próxima reforma tributaria, específicamente en materia del impuesto al valor agregado y los impuestos internos. Básicamente mi charla va a ir referenciada a los impuestos al consumo, en especial en el impuesto al valor agregado y en los impuestos internos. Siguiendo con el lineamiento general que tiene la propuesta del Consejo Profesional en cuanto a la reforma tributaria, que entendemos debe dar prioridad a un sistema tributario más equitativo, más justo y más eficiente, teniendo en cuenta las necesidades sociales, pero también las necesidades económicas y el valor necesario que tiene la empresa en el sentido de generar valor en la economía y el valor necesario que tiene el contribuyente y el individuo como factor económico y como sujeto social. En ese sentido, consideramos que el impuesto al valor agregado, que es principalmente nuestro principal tributo al consumo en materia tributaria y en nuestro sistema tributario actual, y también sin dejar de desconocer que es la principal fuente de recursos tributarios con los que cuenta el Estado, consideramos necesario que debiera ser sujeto de una reforma bastante integral con ciertos lineamientos, pero estructurada en ciertos lineamientos específicos, que es lo que vamos a continuación a describir. Uno de los lineamientos que consideramos es muy importante a tener en cuenta es que el impuesto al valor agregado, que principalmente grava el consumo de bienes y servicios y la prestación de servicios y de actividades, no debiera dejar afuera, debería ampliar su objeto a ciertos derechos particulares como derechos de intérpretes, de autor y ciertos intangibles que hoy están fuera del objeto sin tener mucha motivación de por qué los mismos no son incluidos. En ese sentido, también entendemos que en el impuesto al valor agregado, donde la definición del hecho imponible y el perfeccionamiento del hecho imponible resulta un elemento muy importante, porque de ahí surge la obligación tributaria del pago del impuesto, genera en su aplicación, en sus métodos de aplicación, ciertas distorsiones que debieran evitarse. Principalmente apuntamos a aquellos casos en donde, por ejemplo, en los gastos de consumo, en los créditos al consumo y los créditos de inversión, donde la obligación tributaria se genera a partir del devengamiento, el atraso en ese tipo de cuotas genera no solamente el pago del impuesto, sino también el pago del tributo por parte del prestatario, que obviamente el prestador de ese servicio financiero va a trasladar su costo financiero, su costo impositivo diferencial y el costo financiero diferencial que esta obligación impositiva genera al costo financiero final del producto. Para evitar esas situaciones en un país en donde necesitamos los créditos y necesitamos bajar el costo financiero total, nos parece una práctica adecuada tributaria reducir y modificar el perfeccionamiento del hecho imponible para este tipo de operaciones, a efectos de que el hecho imponible se
se perfeccione en el momento de la percepción, o sea, en el momento en que se pague este tipo de créditos, de manera de no generar acumulación tributaria y elevar el costo final del producto. En el mismo sentido, así como consideramos que se debe ampliar el objeto y perfeccionar el hecho imponible, el impuesto al valor agregado es uno de los impuestos en donde mayor cantidad de exenciones se encuentran definidas en la ley. Entendemos que esas exenciones debieran ser reanalizadas, estudiadas y debieran minimizarse a su punto máximo a efectos de evitar problemas de inequidad en el trato del impuesto y también de igualdad. Y también sabemos que las exenciones en el impuesto al valor agregado generan distorsiones en la cadena de valor, porque el crédito de impuestos que no se pueden tomar los sujetos exentos, ¿sí?, genera la acumulación y piramidación del impuesto que se da en otro tipo de tributos, que particularmente el impuesto al valor agregado no presenta, pero que sí se distorsiona con la aplicación de exenciones. En ese sentido, consideramos que se deben minimizar las exenciones a aquellos casos en donde realmente sea necesario y reanalizarlos, porque actualmente la ley de IVA posee una innumerable cantidad de exenciones que deben ser reanalizadas. En el mismo sentido, viendo que proponemos ampliar el objeto, minimizar las exenciones, readecuar los hechos imponibles, entendemos que sería posible la unificación de una única alícuota del impuesto y esta a su vez reducirla. Actualmente el impuesto al valor agregado posee una alícuota general del 21%, una alícuota reducida al 10,5% y alícuotas diferenciales en algunos casos del 27%. Estas alícuotas a nivel global se encuentran en una tabla media, pero dadas las particularidades, o sea, si se la compara a nivel regional, el impuesto al valor agregado es una alícuota alta y sobre todo considerando que somos un país en donde hay muchos sectores de la población en donde todos sus ingresos van a consumo, entendemos que sería una correcta práctica tributaria reducir la alícuota a una única alícuota teniendo en cuenta condiciones de equidad, sin por eso dejar de tener en cuenta la recaudación. El hecho de ampliar la base permitiría una compensación con una alícuota un poco reducida. En el mismo sentido, actualmente la ley del impuesto al valor agregado posee una serie de medidas antiabuso a efectos de que básicamente impiden el cómputo del crédito fiscal a determinadas operaciones. El crédito fiscal de determinadas operaciones se considera que no puede ser computado bajo ninguna circunstancia. En la práctica, muchas de estas medidas, contrariamente a lograr una eficiencia en el desarrollo tributario y en la lucha contra la evasión, ha resultado un impedimento porque no permitir computar el crédito ha desalentado a los contribuyentes a exigir la factura, y el hecho de que en ciertas operaciones las dos puntas no ciertan que tengan un beneficio al pedir la facturación y la otra al emitirla ha desalentado y ha favorecido la evasión. Entendemos que deberían reverse las normas anti-elusión y antiabuso, pero principalmente considerando el beneficio que genera la exigencia de la factura en las dos puntas de la cadena de valor. Considerando este punto y siempre siguiendo la misma esquema lógica que presenta esta reforma tributaria, entendemos que se debieran rever los límites y los topes de crédito fiscal que actualmente existen. Los mismos no solamente han quedado desactualizados por la inflación, sino que de reformularse debieran contener un sistema de reformulación y de actualización automático y fuera de discusión, el cual además de prever las desactualizaciones que podrían verse producto de la inflación, no se encuentren sujetos a ningún tipo de alteración y sean completamente imparciales, que no estén sujetos a las políticas de ningún gobierno de turno ni a las necesidades de caja. Existen mecanismos, existen métodos y existen elementos que desde el Consejo Profesional permitirían desarrollar una política en este sentido. Actualmente el impuesto al valor agregado, en algunas situaciones prevé el cómputo del crédito fiscal para el pago de contribuciones patronales y desde el Consejo Profesional estamos de acuerdo con esa medida,
aunque entendemos que la misma puede ser perfeccionada, mejorada, en el sentido de dar prioridad a el requerimiento de mano de obra, abaratar la mano de obra. Necesitamos la aplicación de mano de obra intensiva y en ese sentido consideramos que se podría hacer un esquema perfeccionado en donde se priorice la mano de obra intensiva y también se diferencie de acuerdo no solamente por la zona geográfica, sino también por la industria, por el tipo de servicio, por el tipo de actividad, y también eso podría servir como una política económica a efectos de incentivar ciertas actividades de mano de obra intensiva sobre aquellas de baja intensidad de requerimiento de mano de obra. A efectos de una política tributaria en pos del combate de la evasión y de normas más transparentes, nos resultaría importante que se comience a discriminar en todos los comprobantes, no solamente los comprobantes necesarios para los responsables de inscriptos, sino también para los consumidores finales, que todos conozcamos y se encuentre discriminado el valor del impuesto al valor agregado. Esto es una práctica transparente para el contribuyente, pero también a efectos de tener conocimiento de la importancia del pago del impuesto y del cargo del impuesto que cada uno está pagando cada vez que consume un producto y de lo que se le deja de ingresar al fisco cada vez que nos exige una factura. Esto es algo sencillo y que en otros países también se aplica y que favorecería una relación tributaria más transparente y a su vez entendemos que sería beneficiosa y positiva en la lucha contra la evasión. En el impuesto al valor agregado, a efectos de dotar de mayor equidad al sistema, proponemos restablecer sistemas de devolución a los gastos realizados por tarjetas de débito, por tarjetas de crédito, tarjetas de compra, efectuados en los consumos de determinados productos y de determinados sectores sociales. Actualmente, con la tecnología informática que se cuenta, con los medios informáticos que se cuentan, perfectamente es posible diferenciar los consumos esenciales, no solamente por contribuyentes, sino también por sector social, de manera de darle mayor eficiencia a los ingresos de los sectores de bajos recursos. Esto perfectamente podría implementarse a través de un sistema de devolución del impuesto al valor agregado aplicado a determinados productos y a determinados sectores sociales. Esto obviamente dotaría al sistema tributario de una mayor equidad y también sería más eficiente también para todas las ayudas sociales que el Estado da. El hecho de que en muchos casos el Estado gasta un montón de plata en ayudas sociales, esa plata podría ser más eficiente en el sentido de aplicar un sistema inteligente y eficiente de devolución del impuesto al valor agregado a esos sectores marginales de los que estamos hablando. En lo que hace en relación al campo de la técnica tributaria, consideramos importante, y más previendo la actual situación, redefinir los sistemas de incobrabilidad, instaurar un sistema que permita a los vendedores la restitución, o sea, la anulación del débito fiscal en casos de incobrabilidad en forma más eficientes a las que actualmente se encuentran en la ley. Y consideramos también importante mantener y perfeccionar los sistemas de diferimiento actual que existen para las pequeñas y medianas empresas, los cuales entendemos que, si bien son una medida muy acertada, pueden ser perfeccionados en el sentido de no limitarnos a tantos requerimientos en cuanto al pago del contribuyente, etc. Básicamente, estos son los lineamientos generales que entendemos que requiere el impuesto al valor agregado en nuestro actual sistema tributario. En el mismo sentido, pero ahora específicamente hablando en materia de impuestos internos, los impuestos internos son impuestos, para que todos entendamos de lo que estamos hablando, son impuestos específicos al consumo que gravan el consumo o la producción de determinado tipo de productos. Actualmente en la Argentina la ley de impuestos internos grava una serie de productos determinados que entendemos debiera ser redefinida, en las cuales hay algunos productos que pegan en forma directa o indirecta en la canasta básica de alimentos o de consumos esenciales
como por ejemplo algunos, como el agua mineral, algunos preparados, jugos preparados o productos que hacen a la canasta básica que aconsejamos se excluya de la imposición de impuestos internos. Ténganse en cuenta que el agua mineral no solamente es consumido por los sectores, si se quiere, altos de la sociedad, sino que en muchos casos, muchos ciudadanos no tienen acceso al agua corriente, con lo cual no les queda más que consumir algún tipo de agua mineral o agua mineralizada. Con lo cual estamos gravando productos que corresponden a un consumo básico y esencial como es el agua. En el mismo sentido de dotar de equidad al sistema tributario, consideramos que es aconsejable diferenciar la gravabilidad de los productos alcohólicos de acuerdo al contenido y graduación alcohólica en una escala lógica y progresiva. Actualmente el sistema tributario en materia de impuestos internos ha tenido implementación y modificación de las alícuotas que han distorsionado la gravabilidad de las escalas. Esto no solamente se ve en los productos alcohólicos, sino que también se ve en otros productos y servicios. Y asimismo, como se están gravando productos que hacen al consumo masivo y esencial, consideramos que hay ciertos productos que son de consumo diferencial, de consumo suntuario, que debieran ser incluidos en el campo de gravabilidad de los impuestos internos. Coincidiendo con esta estructura lógica de dotar de eficiencia y equidad al sistema tributario, actualmente hay que redefinir los impuestos internos para determinados productos, como por ejemplo en el caso de los automóviles, en donde los impuestos han generado distorsiones en el sentido que se ha igualado a través de los impuestos el precio de productos de gama media a productos de alta gama. En ese sentido, los impuestos internos lo que han producido es un achatamiento de los sectores medios, generando que los productos de gama media se encuentren en las mismas escalas que los productos de gama alta, obviamente generando distorsiones a la producción nacional y generando distorsiones al consumidor. El consumidor de sectores medios se encuentra hoy alcanzado con el mismo impuesto que el que consume un producto de alta gama, o si bien el impuesto no es el mismo, este tipo de impuestos genera que el precio final del producto no tenga tantas diferencias. Esa problemática actualmente se encuentra en el sistema tributario y consideramos que es esencial que sea corregida. Por otro lado, actualmente los impuestos internos poseen en algunos casos métodos de actualización distintos al del resto del sistema tributario. Algunos impuestos se ven actualizados por el IPIM, mientras que la mayoría del sistema sistema tributario actual se encuentra actualizados bajo el IPC u otros índices. Solicitamos que los impuestos internos, como parte de un sistema tributario general, posean los mismos índices de actualización para hacer una práctica más transparente, más eficiente y más sencilla a efectos de la liquidación. En algunos impuestos internos se prevé el cómputo del crédito, otros impuestos internos son solamente de única escala, pero en algunos casos la aplicación de este impuesto en algunas situaciones particulares ha presentado sistemas de escalamiento, de acumulación del impuesto que debieran ser redefinidas y deberían anularse para no distorsionar más que lo pretendido el precio final del producto. Por último, y efectos de dotar de modernidad y de eficiencia al sistema tributario, creemos que el impuesto interno es una buena medida para favorecer las prácticas sustentables. Desde ese punto de vista, desde el Consejo Profesional pensamos un impuesto interno que aplique y que beneficie a las prácticas sustentables. Lo que pensamos es un sistema moderno, no en el sistema de sancionar las prácticas
no sustentables y que terminan siendo un mayor costo del precio final, pero que no incentivan una práctica saludable, sino que rediseñarlo y pensarlo desde el punto de vista de que sea más beneficioso para los productores generar prácticas sustentables, sean más competitivos sus productos y desde ellos, desde la eficiencia tributaria que esto generaría, que sus productos sean más competitivos y alentar a este tipo de prácticas, no solamente desde el punto económico, sino desde la eficiencia, a efectos de favorecer el desarrollo de estas medidas, cuidar el planeta y incentivar ya en el pensamiento emprendedor este tipo de elementos. El Consejo Profesional está planteando pautas claras, medidas que son aplicables y en este sentido, bueno, nos interesa compartirlos con el resto de la sociedad, nuestras propuestas y trabajar en este sentido. Muchas gracias.